El cuaderno de notas estaba abierto en medio de la mesa. Había una sola frase escrita en esas 2 páginas que quedaban a la vista. Decía: ¿a partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño? Y habían escrito empezar con S. Suponíamos con razón que, habiendo números de por medio, se trataba de una simple cuestión de azar. Claro que muchas veces la ciencia se vale también de cifras y los números sirven a los cálculos más racionales. Aquí, sin embargo, se trataba de un sorteo y en los números no se jugaba otra cosa que la suerte. Descubrí que al lado del cuaderno de notas estaba la virome con la que esa nota había sido escrita. Una virome rota en el extremo, evidentemente porque alguien descargaba sus nervios mordiendo el plástico ingrato. Tomé esa virome tratando de no tocar la parte rota, tal vez estuviera húmeda todavía. Mi pulso por entonces ya era bueno, era capaz de enhebrar un hilo hasta en las agujas más pequeñas. Por eso pude agregar el trazo faltante a la letra S y que no se notara que había habido una corrección posterior. Desde siempre parecía haber sido una Z, tal la gracia de la colita que yo adosé en la parte de abajo de la letra. Ahora la S era una Z, como corresponde. Pocas cosas me contrarían tanto como las faltas de ortografía. La radio dijo, número de orden 640. 640 era yo. La radio dijo, sorteo, y dijo 497. Nos miramos, se hizo un silencio. La radio seguía, pero con otros números que ya no teníamos que escuchar. Habíamos estado ahí desde las 7 menos 10 de la mañana, cuando todavía era de noche. Mi padre dijo, tierra. Mi madre dijo, a mí se me mezclan los números. Me parece que el tuyo es el que habían dicho antes. No sé bien cuál era. Me parece que era uno bajito. Mi padre dijo que él se sentía muy orgulloso. Y era verdad, tenía en los ojos un brillo como de lágrimas que no iban a salir.
A poco de hacerse de noche, empezaron los dolores. Una mujer sabe siempre lo que pasa con su cuerpo. Ella nunca había pasado por esto, era la primera vez. Pero no bien empezaron los primeros dolores, los más leves, entendió que iba a llegar. Supo que iba a llegar esa misma noche, si es que de veras era de noche y ella no se equivocaba en sus cálculos. La formación de la Argentina: Filiol, Holguín, Galván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Kempes, Bertoni, Valencia, Ortiz. Sin tener ninguna seguridad de que alguien fuera a escucharla, avisó: «Ya viene». Lo dijo en voz alta, por si acaso no estaba totalmente sola, pero también lo dijo como para sí misma, en ese punto remoto de la conciencia y del olvido, en el que la voz alta y la voz baja ya no se distinguen bien, ni se distinguen bien tampoco lo que se dice hacia afuera y lo que se dice para adentro. De todas formas, la noche estaba tan callada a esa hora que en algún punto indefinible de las puertas y los pasillos alguien la escuchó. De lejos se oyó una voz que le respondía: «Avisá cuando te duela cada 5 minutos». El que le dijo eso debía saber que ella no tenía un reloj y que de haber tenido reloj no tenía forma de mirarlo. Pero 5 minutos equivalían a 300 segundos, sin apuro y sin retardo. Era más fácil medir el paso de los segundos que el paso de las horas, y era más fácil medir el paso de las horas que el paso de los días. Se puso a calcular los minutos de cada intervalo. Solo los flujos del dolor le hacían perder la cuenta. Pese a todo, supo cuándo llegaba el momento, y entonces volvió a avisar: «Ya viene». La formación de la Argentina, con especial atención a los nombres de sus integrantes: Filiol, Ubaldo Matildo; Holguín, Jorge Mario; Galván, Luis Adolfo; Pasarela, Daniel Alberto; Tarantini, Alberto César; Ardiles, Osvaldo César; Gallego, Américo Rubén; Kempes, Mario Alberto; Bertoni, Ricardo Daniel; Valencia, José Daniel; Ortiz, Oscar Alberto. No tenía que creer lo que oía. No era cierto que una mujer pariendo fuese igual que una perra pariendo, ni era cierto que su chiquito le hubiese nacido muerto, porque ella lo estaba oyendo llorar. La formación de la Argentina, con especial atención a las posiciones de sus integrantes: Filiol, arquero; Holguín, marcador de punta por derecha; Galván, marcador central por derecha; Pasarela, marcador central por izquierda; Tarantini, marcador de punta por izquierda; Ardiles, mediocampista por derecha; Gallego, mediocampista central; Kempes, mediocampista por izquierda; Bertoni, delantero por derecha o wing derecho; Valencia, delantero y mediocampista por izquierda;
Ortiz, delantero por izquierda o wing izquierdo. Le arrimaron un balde y un trapo y le ordenaron que limpiara lo que había hecho. Entre risas la vieron fregar los líquidos de su cuerpo. La placenta metela nomás en el balde, le dijo uno. Seguramente el que jugaba con la tijera que antes había servido para cortar el cordón. La formación de la Argentina, con especial atención a la procedencia de sus integrantes. Filiol, River Plate. Holguín, San Lorenzo de Almagro. Galván, Talleres de Córdoba. Pasarela, River Plate. Tarantini, Libre. Ardiles, Huracán. Gallego, Newell's Old Boys de Rosario. Kempes, Valencia de España. Bertoni, Independiente de Avellaneda. Valencia, Talleres de Córdoba. Ortiz, River Plate. El hedor del trapo extendido no dejaba de mortificarla, pero puesto encima del balde, al menos tapaba los olores del cuerpo. Era un poco como aquellos que, en las noches sobre todo, se ponían a gritar para no tener que escuchar más gritos. La formación de la Argentina, con especial atención a la numeración de sus integrantes. Filiol, 5. Holguín, 15. Galván, 7. Pasarela, 19. Tarantini, 20. Ardiles, 2. Gallego, 6. Kempes, 10. Bertoni, 4. Valencia, 21. Ortiz, 16. Se obligó a creer que en ese lugar no podría haber nadie que cuidara de ella, ni el médico que pasó a verla porque sangraba de más, ni ninguno de los otros. Tampoco ese de voz más suave que aparecía en las mañanas, que a veces hasta le acariciaba la cabeza, ese que le hablaba de su chiquito y de la lista de nombres, ese que le decía que en la vida todo es dar y recibir. Tampoco ese menos que ninguno. La formación de la Argentina, con especial atención a la estatura de sus integrantes. Filiol, 1,81 m. Holguín, 1,75 m. Galván, 1,72 m. Pasarela, 1,74 m. Tarantini, 1,82 m. Ardiles, 1,70 m. Gallego, 1,70 m. Kempes, 1,82 m. Bertoni, 1,76 m. Valencia, 1,79 m. Ortiz, 1,70 m.
El sargento silabeó: a partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño. Después aplastó el cuaderno con un manotazo. ¿Qué es esto?, exclamó. ¿Una adivinanza? No, mi sargento, decía el cabo. ¿Una prueba de ingenio? No, mi sargento. ¿Una pregunta filosófica? No, mi sargento. ¿O acaso está preparando el examen de ingreso para la Facultad de Medicina? No, mi sargento. Recién entonces el sargento se aplacó. Le dijo al cabo Leiva que en lo sucesivo nunca dejara de registrar las comunicaciones en la forma debida, aclarando quién tomaba la comunicación, quién la dirigía y a quién la dirigía. Y en el caso de que el mensaje tuviese cierta urgencia, como parecía suceder con este mensaje, era su obligación destacarlo con el simple trámite de escribir debajo la palabra urgente, preferentemente en letra de imprenta, y en lo posible subrayándola 2 o 3 veces, hasta 4 de ser necesario. La formación de la Argentina, con especial atención al peso de sus integrantes. Filiol, 78 kilos. Holguín, 69 kilos. Galván, 70 kilos. Pasarela, 71 kilos. Tarantini, 73 kilos. Ardiles, 62 kilos. Gallego, 72 kilos. Kempes, 76 kilos. Bertoni, 78 kilos. Valencia, 77 kilos. Ortiz, 70 kilos. Dijo el doctor Messiano: mi pobre hermana buscó, buscó y buscó. Tenés que ver cómo buscó y no hubo caso. No le quedó especialista por consultar, ni método por probar, y no hubo caso. Ya íbamos solos en el auto, saliendo de Buenos Aires. El doctor Messiano dijo: ¿y estas conchudas hijas de puta, en cambio, que ni casadas están, tienen cría como conejas?
Y si de repente caía sobre la trinchera en plena noche un disparo de mortero, en las noches todo pasa de repente. Y si el disparo malhería a un compañero en la trinchera, así son las cosas de arbitrarias. Juntos dos soldados, pegados uno al lado del otro, uno queda ileso y el otro malherido. Y si el disparo le dio de lleno en las piernas, por ejemplo, y le arrancó de cuajo las partes que van de la rodilla al pie, así es de frágil el cuerpo humano, donde había pierna y pie, o la mano con sus dedos, donde había un muslo, un codo, un hombro, de pronto no hay nada. Y si justo en ese momento la orden era replegarse, una orden jamás se desacata, pero tampoco se la piensa ni se la pone en duda. Y si justo en ese momento la orden era replegarse y al compañero le están faltando las piernas, dejarlo en la trinchera es entregarlo a las manos del enemigo. Y si el enemigo conocía la forma de interrogar a un prisionero, arrastrarlo en el repliegue es poner en peligro a la compañía en su conjunto. Y si por moverse con paso lento el grupo quedaba bajo la línea de fuego, no se trata de una fuga, se trata de un repliegue estratégico. Pero los repliegues estratégicos deben efectuarse igualmente con la mayor celeridad, amén del mayor orden. Y si el compañero de trinchera fuese, además de eso, un amigo muy querido, el tiempo largo y la inquietud promueven tales afectos. Y si el pulso temblara en el momento exacto de darle un tiro en la nuca al amigo muy querido, es preciso tener siempre, al igual que los cirujanos, el pulso bien firme. No hay guerra sin crueldades, decía siempre el doctor Messiano. En otro tiempo podía considerarse que un tanque era prácticamente invulnerable, pero después dejó de serlo. Si se daba en el blanco del modo adecuado y en el momento exacto, un determinado proyectil podía llegar a dar vuelta a un tanque, incendiarlo, hacerle un boquete, inutilizarlo para siempre. Sin duda, era ese progreso tecnológico lo que había inducido a la búsqueda de nuevos métodos defensivos. El más sencillo, pero también el más práctico, consistía en tomar a algún prisionero que perteneciera a la fuerza enemiga y atarlo de pies y manos en la parte más expuesta del tanque, esto es, en su parte frontal. La idea era que los agresores del tanque se sintieran inhibidos de hacer fuego, puesto que si bien había una posibilidad eventual de ocasionar daños al tanque, la muerte del prisionero a manos de sus propios camaradas era en cambio un hecho indudable. Hay que pensar que un prisionero ya es un muerto, decía el doctor Messiano. Y de esa manera se evitaba sucumbir a la extorsión psicológica que ejerce el que se vale de un escudo humano. Hay que pensar que ya está muerto desde el momento en que cayó en poder del enemigo, decía el doctor Messiano. Esa disposición era la más efectiva, tanto con los prisioneros que se tomaban como con los prisioneros que tomaban los otros. Así tiene que pensar el que ata a un hombre en la parte delantera de un tanque para cruzarlo en la línea de fuego. Y así tiene que pensar el que está apuntando hacia ese objetivo
y sobre él distingue a un hombre que chilla espantado sin poder moverse, ni protegerse, ni escapar. Incluso cuando alcance a detectar el pánico en sus ojos, incluso cuando crea reconocer ese rostro distante y recordar su manera de fumar en una noche de insomnio en el cuartel, tiene que apretar los dientes y disparar con la misma indiferencia con la que se le dispara a un cadáver. Las guerrilleras se hacen preñar a propósito, dijo el doctor Messiano, porque piensan que si están preñadas no las vamos a tocar. Bajó la ventanilla y escupió con energía sobre el empedrado. No tenía esa costumbre, pero las personas no siempre actúan de acuerdo con sus costumbres. Estaba fastidiado. Le parecían dignas las pobres putas de Vietnam, que se infestaban a propósito para después contagiar a los soldados enemigos. En eso al menos se apreciaba alguna forma de entrega, un sacrificio, incluso, si se quiere, una inmolación. Estas cretinas, en cambio, decía el doctor Messiano, se hacen preñar por pura cobardía y nos obligan a nosotros a combatir en condiciones tremendas. ¿Qué puta no sabe que su cuerpo no es suyo? Así razonaba el doctor Messiano. Una puta entiende que su propio cuerpo no le pertenece del todo. El enfermo terminal consigue, aunque muy por otro camino, arribar a esa misma certeza. Hay algo en su cuerpo que ya no tiene nada que ver con él. Por eso estas personas se entregan tan dócilmente a los clientes en un caso y a los médicos en el otro, porque dan su cuerpo sin darse ellos. Así razonaba el doctor Messiano y sostenía que al llegar a ese estado, las personas adquirían, paradójicamente, un poder muy particular. De alguna manera lograban una prodigiosa afinidad con lo que pasa en una guerra, porque en una guerra los cuerpos ya tampoco son de nadie, son pura entrega, son puro darse a una bandera y a una causa. Así razonaba el doctor Messiano. Cuando en la guerra se acciona sobre un cuerpo, se está accionando sobre algo que ya no le pertenece a nadie. De ahí su interés por las putas de Vietnam, que habían llegado a ser, a un mismo tiempo y maravillosamente, prostitutas, enfermas terminales, instrumentos de guerra.
En una de las salas del primer piso había una balanza. No era de las modernas, las que marcan el peso con una aguja en un visor. Tenía una pesa de metal que había que deslizar en una barra y que indicaba el número correspondiente cuando la barra quedaba en suspenso. Por supuesto, lo que esa balanza perdía en modernidad lo ganaba en precisión. Para tomarse el peso en una de estas balanzas, hay que pararse erguido, con los pies juntos, quedarse quieto y dejar que el médico desplace la pesa por la barra hasta encontrar el punto exacto, que es cuando la barra no toca su sostén, ni arriba ni abajo. Si se quiere establecer el peso exacto de una persona, es preciso mover la pesa con gran suavidad, sobre todo en la parte final de la medición. Es un movimiento casi delicado de los dedos del médico que debe tener, también para esto, un pulso calmo y firme. La balanza tiene un límite máximo de capacidad, son los 150 kilos. Por encima de ese límite no solamente no marca, sino que puede llegar a estropearse su mecanismo. La balanza tiene también un límite mínimo de capacidad. Por debajo de los 5 kilos no pesa. Por supuesto, en esto no hay peligro alguno de roturas o descompensaciones. Se trata meramente de una cuestión de sensibilidad. Pasa un poco como con esos sonidos que son demasiado leves o que están en una frecuencia demasiado baja. Un perro puede percibirlos y un hombre no. Las balanzas que pueden registrar los pesos más leves y los matices más pequeños son las de los joyeros. Son balanzas tan sensibles que 1 gramo de más o 1 gramo de menos representan una diferencia apreciable. Al igual que en el caso de las balanzas que registran grandes pesos, estas otras responden también a determinados requerimientos comerciales. El cuaderno de notas estaba abierto en medio de la mesa. Había una sola frase escrita en esas 2 páginas que quedaban a la vista. Decía: ¿a partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño?